Muy buenas noches para todos mis hermanos. Damos gracias a Dios por este tiempo que nos permite compartir su palabra. Sabemos que es una gran bendición oír atentamente su palabra. Y hoy pedimos al Espíritu Santo que nos enseñe a oír cada día más la palabra de Dios y a ponerla por obra y a guardarla en nuestro corazón. Dice que debemos oír la voz de Dios porque ella nos trae bendición. En Deuteronomio 15, 4 y 5, Dios le habla al pueblo de Israel y le dice: el Señor te dará muchas bendiciones en la tierra que el Señor tu Dios te da, si escuchas fielmente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy. O sea, que si atendemos a lo que allí dice que hay bendición cuando oímos atentamente la voz de Dios y la guardamos y la cumplimos. ¿Y qué nos dice el diccionario de oír? Dice que es percibir una cosa por medio del sentido del oído. Y ese oír tiene como sinónimo escuchar, que es prestar atención a lo que se oye. Entonces debemos escuchar, prestar atención a lo que nos dice la palabra de Dios. Otra definición de oír dice hacer caso de un consejo o aviso. O sea que debemos atender, aplicar voluntariamente lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Y a quién oímos y qué oímos? ¿Oímos a Dios o oímos al mundo? Si oímos al mundo, ¿qué pasa? Dice Proverbios 19:27: cesa, hijo mío, de oír enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Y sabemos que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, y solo lo tenemos a través de oír las Escrituras. Entonces, no debemos escuchar las razones del mundo, aunque parecieran sabias, pero nos hace divagar de la verdadera sabiduría, que es el temor a Dios. En Juan 4:5 dice: ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Entonces, cuando somos del mundo o éramos del mundo, oímos las cosas del mundo, nos interesamos más en ellas que en las de Dios. Pero como somos de Dios, debemos oír a Dios. ¿Y qué nos dice la Escritura? En Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír, y el oír palabra de Dios. No es oír cualquier cosa, es oír palabra de Dios. Así que la fe es el resultado de oír el mensaje, la enseñanza que Dios nos da. La gente oye la enseñanza cuando alguien le habla de Cristo. Y se preguntaba el pueblo si sería que el pueblo no oye el mensaje de Dios. Y entonces dice la Escritura en Romanos 10:18: claro que sí, sus voces se han oído por toda la tierra y sus palabras han llegado a todos los rincones del mundo. Y dice que como a veces el pueblo de Israel no lo oía, entonces dice que los que no me estaban buscando me encontraron, dice el Señor. Me aparecí a quienes no preguntaban por mí, porque Israel es gente desobediente que no quiere seguirme. Entonces, si no oímos la voz de Dios, delante de Dios nos vemos como desobedientes. Oír la palabra de Dios nos trae muchas bendiciones. Vamos a mirar algunas. En el Salmo 51:8 dice que hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que tú has abatido. Oír la palabra de Dios nos trae alegría, nos trae gozo, y además nos trae sanidad a nuestros huesos, sanidad a nuestra alma. En Proverbios 4:10 dice: oye, hijo mío, mis razones, y se te multiplicarán los años de vida. O sea, habrá vida
y más vida sobre nosotros. En Proverbios 23:19 dice: oye, hijo mío, y sé sabio, endereza tu corazón al camino. O sea, al oír la palabra de Dios nos hace sabios. Podemos tomar la decisión y tener la voluntad de volvernos del camino que estemos equivocados. Isaías 42:18 dice: sordos oíd, vosotros ciegos mirad para ver. ¿Por qué sordos oíd? Porque hay sordera y ceguera espiritual, pero cuando oímos la palabra de Dios podemos oír. Entonces nuestra alma es sanada. En el Salmo 85:8 dice: escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo, a sus santos. O sea, Dios nos dará paz a través de su palabra. En Tito 2, del 1 al 2, dice: la enseñanza produce una vida recta, dominio propio, respeto y buen juicio. Y en Tito 2:11 dice: ha sido revelado el generoso amor de Dios que trae salvación. Entonces, es otra bendición que nos da el oír la palabra de Dios. Y en Mateo 13:9 dice: el que tiene oídos para oír, que oiga. Es una advertencia que Dios nos hace en varias partes, en Mateo, en Marcos, donde nos invita a oír. Y en Juan 9:31 dice: Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Oye mi voz conforme a tu misericordia, oh Jehová, y vivifícame conforme a tu juicio. Ha sido revelado el generoso amor que trae salvación a través de la bendita palabra. En Proverbios 15:29 dice: Jehová está lejos de los impíos, pero oye la oración de los justos. Amén. Entonces debemos oír la palabra de Dios y aplicarla. En Lucas 10:16 dice: el que a vosotros oye, a mí me oye, o sea, al Señor Jesús. Me oye el que a vosotros, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. El que a mí me desecha, o sea, es el Señor Jesús, desecha al que me envió, o sea, al Padre. Entonces, cuando oímos la voz de Dios, aceptamos al Señor Jesús y a su vez oímos a nuestro Padre Dios. En Juan 4:6 dice: nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad, el espíritu de error y el espíritu de error. El espíritu de verdad es el que habla la palabra de Dios y tiene poder a través de su Santo Espíritu. Y el espíritu de error es el engaño, es el espíritu del mundo. Así es de que hagamos lo que nos dice Santiago 1:19. Dice: mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, porque dice en el Salmo 18:13 que el que responde antes de oír es fatuidad, es vanidad, es oprobio, es agravio. Entonces, seamos prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarnos. Damos gracias al Señor por su bendita palabra, porque ella nos enseña, nos bendice, nos sana, nos consuela, nos anima, nos ayuda a vivir la vida recta que Dios quiere. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. En el nombre de Jesús, amén.